Hola amigos, espero que estén pasando un gran día. Yo soy Farah Jadran de su canal King 5. Siempre tenemos las noticias más importantes en nuestra comunidad. Ahora tenemos 5 cosas a saber esta semana, 22 de junio. Un sospechoso fue encontrado muerto tras un enfrentamiento de horas con la policía de Seattle el 20 de junio. Los oficiales del Departamento de Policía de Seattle acudieron alrededor de las 5 de la mañana a Broadmoor Manor tras la llamada de una mujer pidiendo ayuda. La mujer salió del apartamento con una herida de bala en la parte baja de la espalda, según el departamento. El sospechoso disparó a los oficiales y ellos respondieron a los disparos. Los agentes establecieron un perímetro e intentaron negociar con el sospechoso, un hombre de 53 años con un amplio historial delictivo, incluida una condena por un doble homicidio en Seattle a finales de la década de 1990. El jefe de SPD, Sean Barnes, afirmó que el hombre había cumplido su condena y fue liberado de prisión en 2017. La policía inventó varias tácticas para contactar al sospechoso. Finalmente, los agentes irrumpieron en el apartamento utilizando un artefacto incendiario. El sospechoso fue encontrado inconsciente en una habitación. Se desconoce si murió por disparos de la policía o por una herida autoinfligida. Miles de personas se reúnen para la celebración del Juneteenth en Tacoma para conmemorar el fin de la esclavitud en los Estados Unidos. El evento de Tacoma, una de las celebraciones del Juneteenth más grandes del estado, atrajo a aproximadamente 15,000 asistentes. El evento contó con más de 100 vendedores que ofrecían productos que celebraban la herencia y la cultura negra, junto con un elenco completo de músicos y artistas durante todo el día. Los Seattle Sounders cayeron 2-1 ante el Botafogo brasileño en el Lumen Field el domingo pasado, 15 de junio, en la primera jornada del Grupo B del Mundial de Clubes de la FIFA. Jair Cunha e Igor Jesús anotaron para el Botafogo en la primera parte, mientras que Cristian Roldán acortó distancias para Seattle en la segunda. Los Sounders cayeron ante el gigante español Atlético de Madrid por 3-1 el jueves 19 por la tarde en el Lumen Field. Pablo Barrios y Axel Witsel marcaron para el Atlético, mientras que Albert Rusnak marcó el único gol de los Sounders. El equipo finalizará la fase de grupos de la CWC el lunes 23 de junio, cuando se enfrente el actual campeón de la UEFA Champions League, el Paris Saint-Germain, al mediodía en el Lumen Field. Pueden verlo gratis en dazn.com. Seattle hizo historia cuando Seattle Sounders FC, Seattle Reign FC, Rave Foundation, el comité organizador local de la Copa Mundial de la FIFA Seattle 26 y la tribu Puyallup de indios reunieron una multitud sin precedentes en el Muelle 62 para romper el récord mundial Guinness de la lección de fútbol más grande, con 1,038 participantes, superando el récord anterior de 956 participantes en poder de los San Jose Earthquakes. El evento, organizado en colaboración con la tribu Puyallup de indios, marcó exactamente un año antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 26 en Seattle. Liderado por entrenadores locales y con el apoyo de socios comunitarios, el evento reflejó la profunda pasión de Seattle por el fútbol y su inigualable capacidad para unir a los participantes en torno al fútbol. La lección fue impartida
por el embajador de la marca Seattle Sounders FC y leyenda del club Brad Evans, con el apoyo de la ex estrella de los Sounders y actual locutor Steve Zakuani. Ahora esto es tu pronóstico extendido por meteoróloga Ashley Ruiz. Las temperaturas máximas estarán entre 69 grados y 76 grados. Tendremos muchos días soleados durante esta semana con la posibilidad de lluvia el miércoles y jueves. Estas son 5 cosas a saber de King 5 esta semana. Yo soy Farah Jadran. Gracias por acompañarnos hoy y cada semana. Espero que tengan una semana muy positiva.